Bienvenidos a este audiolibro de Atrévete a no gustar, donde exploraremos profundas reflexiones sobre la vida, el cambio y la autoaceptación. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo liberarte de las expectativas ajenas, vivir el presente y abrazar tu verdadera esencia. Acompáñanos mientras desentrañamos las enseñanzas del filósofo y el joven que buscan transformar nuestra visión de la vida. Prepárate para reflexionar y crecer. Comencemos. La primera noche, el trauma no existe. Era la primera noche del joven en la casa del filósofo, y las horas parecían extenderse mientras las sombras de la noche cubrían la habitación. El joven estaba ansioso, casi expectante. Había venido con muchas preguntas, con ideas preconcebidas sobre la vida y el sufrimiento, y el filósofo, con su mirada tranquila, parecía ser el tipo de persona capaz de desentrañar las grandes preguntas de la existencia humana. La conversación comenzó de una manera que parecía ser de lo más simple, pero poco a poco fue creciendo en profundidad. El joven, con una expresión algo cansada por la carga de sus pensamientos, explicó su visión sobre la vida. La vida es compleja, es difícil. Nos enfrentamos a un mundo lleno de obstáculos, luchamos por ser felices, por entender lo que nos pasa, y a veces pareciera que la vida misma nos controla. Nos convierte en prisioneros de nuestras circunstancias, y por último, la muerte viene a poner fin a todo. Así de cruel y aterradora es la vida. El filósofo, sentado en su silla, lo miró atentamente y, tras unos segundos de reflexión, respondió con calma: la vida es simple, hijo, lo que la complica es cómo la percibimos. La dificultad no está en la vida misma, sino en la forma en que la interpretamos. La vida es lo que es, no tiene complejidad en su esencia. Lo que realmente crea la complejidad es nuestra subjetividad, esa forma tan personal de vivir que está influenciada por nuestras emociones, deseos, temores y, sobre todo, la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. El joven, algo desconcertado, le preguntó: «Pero, ¿cómo puede ser tan simple? ¿Y qué de todo lo que vivimos? ¿No es cierto que todos pasamos por dificultades que nos marcan profundamente?» «Te hablo de la vida en su esencia», dijo el filósofo, «no de lo que cada uno elige hacer de ella. La vida, al fin y al cabo, es algo natural. Somos nosotros quienes la llenamos de complicaciones. Lo que nos hace sufrir son las expectativas que nos imponemos, las emociones no resueltas y la necesidad constante de agradar a los demás». Según Adler, uno de los pensadores más influyentes en el campo de la psicología, las personas suelen confundirse al pensar que la vida es difícil debido a un trauma o un pasado doloroso. Pero, en realidad, la mayoría de nuestras limitaciones son autoimpuestas. El joven quedó en silencio, procesando esas palabras. A medida que el filósofo hablaba, sus palabras parecían desarmar poco a poco las barreras que el joven había levantado a lo largo de los años para justificar sus sufrimientos. Lo que sucede, continuó el filósofo, es que la mayoría de las personas creen que sus problemas se deben a experiencias traumáticas, pero eso no es del todo cierto. Las personas no se ven condicionadas por el trauma, sino por cómo eligen manejar sus emociones y sus pensamientos. El trauma es solo una etiqueta que nos ponemos a lo que nos duele, pero no nos define. El joven se sintió confundido, pero al mismo tiempo, una chispa de claridad comenzó a nacer en su mente. Entonces, lo que está pasando en mi vida ahora, y todo lo que me duele, ¿es producto de mis propias elecciones? Exactamente, respondió el filósofo, y eso puede ser liberador. Porque si tú eres el que decide cómo vivir, tú también eres el que tiene el poder de cambiar. Pero antes de querer cambiar, hay una pregunta fundamental que debes responder: ¿estás bien tal como eres, o solo te estás mintiendo a ti mismo? El joven reflexionó profundamente. El concepto de autoconocimiento y cambio lo había desconcertado, pero también le ofrecía una nueva forma de pensar sobre su vida y su sufrimiento. El filósofo terminó: no todo el mundo necesita cambiar por un trauma. Las personas son como son, no por lo que les sucedió, sino por lo que eligen hacer con lo que les sucede. El pasado está atrás, lo que importa es el presente y cómo decides vivirlo. La segunda noche, todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. El filósofo y el joven pasaron de un tema a otro mientras la noche continuaba avanzando.
El joven había comenzado a comprender que sus propias emociones no estaban tan fuera de su control como pensaba, pero aún había algo que le preocupaba. La conversación dio un giro hacia un tema aún más complejo, las relaciones interpersonales. Déjame preguntarte algo, dijo el filósofo, ¿por qué no te gustas a ti mismo? El joven se quedó en silencio por un momento, como si no esperara una pregunta tan directa. ¿Por qué no se gustaba a sí mismo? Nunca lo había pensado en esos términos. Entonces, de manera automática, comenzó a listar en su mente sus inseguridades. Bueno, me gustaría ser más confiado, no me gusta cómo me veo en el espejo, a veces siento que no soy suficiente. El filósofo sonrió con gentileza. ¿Y si te dijera que esos pensamientos no son más que una distorsión de tu percepción, lo creerías? El joven, un tanto desconcertado, miró al filósofo en busca de una explicación. Es simple, explicó el filósofo, cuando ves a los demás como una referencia para tu propia existencia, te comparas. Y lo que no entiendes es que tus sentimientos de inferioridad son una creación mental, una suposición subjetiva sobre ti mismo. El complejo de inferioridad no es más que una excusa que usamos para justificar nuestra aversión hacia nosotros mismos. El joven sentía que cada palabra que el filósofo pronunciaba era como un eco resonando dentro de su mente. Entonces, ¿cómo puedo dejar de sentirme inferior? Es un proceso, respondió el filósofo, pero el primer paso es dejar de ver a los demás como enemigos. La vida no es una competencia. Los demás no son tus rivales. Cuando dejamos de usar a los demás como medida de nuestro valor, podemos comenzar a vivir de una manera más saludable y verdadera. El joven reflexionó, entendiendo por fin que su lucha no era contra el mundo, sino contra su propia forma de verse y de relacionarse con los demás. La clave, continuó el filósofo, es aprender a amarte a ti mismo sin depender de la validación ajena. La vida no es una carrera, no tienes que compararte constantemente con los demás. Vive para ti, no para los demás. La tercera noche, no te ocupes de las tareas de los demás. La noche continuaba, y el joven sentía que cada palabra del filósofo lo llevaba más profundo en su propio ser. Había algo más que debía entender, algo crucial para poder avanzar en su proceso de autoconocimiento. El filósofo comenzó, uno de los mayores obstáculos para la autoaceptación es el deseo de reconocimiento. Vivimos en una sociedad donde las personas se aferran a la idea de que su valor depende de lo que otros piensen de ellas. Vivimos para cumplir las expectativas ajenas, para recibir aprobación. Pero, ¿sabes lo que eso provoca? El joven lo miró atento, esperando una respuesta que lo liberara de esa trampa. Lo que provoca, dijo el filósofo, es resentimiento. Al vivir para cumplir las expectativas de los demás, terminas sintiendo que vives una vida que no es la tuya. El deseo de reconocimiento te esclaviza, te hace perder tu autenticidad, tu paz interior. El joven comprendió la magnitud de lo que el filósofo le estaba diciendo. No era solo una cuestión de buscar reconocimiento, sino de entender que el verdadero enemigo no era el mundo exterior, sino el ego que todos llevamos dentro. ¿Y cómo me libero de esto?, preguntó el joven. El primer paso, dijo el filósofo con tranquilidad, es aprender a separar las tareas. Tienes que aprender a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no lo es. Las tareas de los demás no son tu responsabilidad. No te ocupes de ellas. Libérate de la carga ajena y enfócate en lo que te corresponde. Deja de intentar cumplir con expectativas ajenas. El joven asintió, sintiendo que esa era la clave para sanar muchas de sus relaciones y para vivir de manera más auténtica. La cuarta noche, donde está el centro del mundo. Lo que define una vida plena, comenzó el filósofo, es cómo nos relacionamos con los demás. Pero para que esta relación sea genuina, hay que entender que no somos el centro del universo. La vida en comunidad no consiste en imponer nuestras ideas o creencias, sino en cumplir con las propias tareas y responsabilidades dentro de un todo. Cada uno tiene un rol que cumplir, dijo con calma. Cuando uno asume su lugar, no importa tanto el pasado ni el futuro, solo importa lo que se hace aquí y ahora. Al vivir de acuerdo con nuestras responsabilidades, sentimos que realmente tenemos valor, que pertenecemos a algo más grande.
Este enfoque de vivir en comunidad no solo nos da paz, sino que también nos libera de las manipulaciones emocionales de las expectativas ajenas, los reproches y los elogios. Haz lo que debes hacer, sin preocuparte por la aprobación de los demás. Así encontrarás una paz duradera. La quinta noche, vivir intensamente aquí y ahora. La conversación siguió fluyendo, y con ella, nuevas perspectivas fueron iluminando el camino del joven. El filósofo le habló de algo profundamente liberador, la paz de estar cómodo con uno mismo. Cuando te aceptas, cuando te entregas a tu verdadera esencia, las cadenas de la autoconciencia se rompen. Es un proceso de renuncia, pero no una renuncia de derrota, dijo el filósofo, sino una renuncia afirmativa, una aceptación de ser lo que eres, sin expectativas ni garantías. A partir de allí, puedes confiar en los demás, sin miedo, sin condicionamientos. El joven comprendió que la vida se basa en momentos. Vivir en el aquí y ahora, concluyó el filósofo, es lo que nos da la verdadera libertad. Vivir de acuerdo con la comunidad, saber que la vida es ahora, y no en un futuro lejano o un pasado perdido. Así terminó la noche, con el joven sentado en silencio, procesando cada palabra, cada reflexión, entendiendo poco a poco la grandeza de vivir sin ataduras, sin miedos. A medida que el joven avanza en su viaje hacia la transformación, se enfrenta a un desafío que se revela más grande y profundo que cualquiera de los anteriores, la necesidad constante de validación. Durante esas noches de conversación con el filósofo, un concepto comenzó a hacer eco en su interior, un concepto que desafiaba todas las creencias que había tenido hasta ese momento. El filósofo, con su tranquila sabiduría, le mostró que todos estamos atrapados en un ciclo interminable de comparación. Vivimos en una sociedad que nos enseña a medir nuestro valor según lo que los demás piensan de nosotros, lo que esperamos de los demás y cómo creemos que los demás nos perciben. El joven se dio cuenta de que vivir para cumplir con las expectativas de los otros nos aleja de lo más importante, nuestra relación con nosotros mismos. Despojarse de esa necesidad de aprobación no es un proceso sencillo. Renunciar a la búsqueda constante de la validación ajena requiere valentía. El joven tuvo que mirar hacia adentro y aceptar que sus problemas y frustraciones no provenían de un trauma del pasado, sino de sus propias decisiones, de las formas en que había interpretado la vida. Con el tiempo, el joven comprendió que no existe una fórmula mágica para la paz interior. La vida no es algo que pueda controlarse por completo, es un proceso continuo de reflexión y elección. La perfección no es la meta, porque la vida se trata de vivir plenamente, de aceptar nuestras imperfecciones y aprender a ser felices aquí y ahora. El joven comprendió que no importa cuánto intentemos aferrarnos al pasado o anticiparnos al futuro, la paz solo se encuentra cuando nos permitimos ser, sin los grilletes de las expectativas ajenas. El joven también descubrió que ser auténtico no solo significa ser fiel a uno mismo, sino también ser parte de algo más grande, la comunidad. Vivir en comunidad no implica renunciar a lo que somos, sino encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás. El filósofo le enseñó que el verdadero sentido de la vida no está en alcanzar metas individuales, sino en contribuir al bienestar común, en cómo nuestras acciones impactan positivamente a los que nos rodean. La revelación más profunda llegó cuando el joven comprendió que el cambio no solo era posible, sino necesario. En su transformación, entendió que el verdadero valor no reside en ser perfecto, sino en ser fiel a uno mismo y contribuir de manera genuina a los demás. La verdadera libertad, le dijo el filósofo, radica en aprender a soltar. Soltar la idea de ser alguien especial, de vivir para complacer a los demás, y empezar a vivir para uno mismo, de acuerdo con lo que realmente cree y siente. Al final de su viaje, el joven experimentó una transformación radical. Ya no se definía por los juicios externos ni por los logros que los demás pudieran esperar de él. Había aprendido a abrazar sus imperfecciones y a encontrar satisfacción en el simple acto de ser. Atrévete a no gustar lo había guiado hacia una verdad fundamental: el cambio comienza cuando dejamos de intentar ser lo que no somos, cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Solo en ese momento, al liberarnos del ego y las expectativas ajenas, podemos encontrar la verdadera paz.
El joven comprendió que no se trataba de ser especial ni de destacarse sobre los demás, sino de vivir auténticamente, de contribuir con lo que uno tiene y es. La aceptación plena de su ser lo llevó a encontrar la paz que tanto había buscado. Y así, Atrévete a no gustar nos deja con una lección crucial: el mayor enemigo no es el sufrimiento ni la falta de éxito, sino el miedo constante a no ser aceptado. Al superar este miedo y dejar de vivir para la validación de los demás, podemos finalmente hallar la paz y la libertad que nos permiten vivir con propósito y satisfacción, tal como somos, sin necesidad de ser algo más. A continuación, compartiremos 10 puntos esenciales sobre este libro, para que los apliques en tu vida. 1. La única aprobación que realmente necesitas es la tuya. La clave para una buena autoestima y confianza radica en aceptarte tal como eres, sin depender de logros o posesiones. Evita compararte o buscar validación externa; en su lugar, mantente fiel a tus valores y autenticidad. 2. No hay personas superiores o inferiores, solo diferentes. Todos poseemos la misma dignidad y valor como seres humanos. Evita juzgarte a ti mismo o a los demás por circunstancias pasadas o resultados. Reconoce y valora tu singularidad. 3. Tú eres el arquitecto de tu vida. No atribuyas tus experiencias al entorno, a otras personas o al destino. Asume la responsabilidad de tus decisiones y acciones, pues tienes la capacidad de elegir cómo afrontar cada situación y modificar aquello que deseas mejorar. 4. Tu personalidad no es algo fijo, puedes evolucionar y desarrollarte. No te limites con etiquetas o creencias que frenen tu crecimiento. En lugar de decir soy así o no puedo hacerlo, prueba con quiero ser de esta forma o puedo aprenderlo. Atrévete a salir de tu zona de confort y explorar nuevas oportunidades. 5. No es tu deber cumplir las expectativas de los demás, sino seguir tu propio camino. No permitas que otros dicten tus decisiones o tu rumbo de vida. Enfócate en expresar tu verdadera esencia y aportar positivamente a la sociedad. Encuentra tu propósito y aquello que realmente te apasiona. 6. En lugar de competir con los demás, busca la colaboración. No los veas como oponentes, sino como compañeros con los que puedes compartir y aprender. No se trata solo de ganar o tener razón, sino de disfrutar del proceso y celebrar el éxito de los demás. 7. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes aceptar lo que está fuera de tu alcance. Enfócate en el presente en lugar de angustiarte por el futuro o lamentarte por el pasado. Adáptate a los cambios, fluye con las circunstancias y dedica tu energía a lo que realmente está en tus manos. 8. El conflicto no debe evitarse, sino gestionarse de manera positiva. Es importante expresar emociones y opiniones con respeto y claridad. En lugar de ignorar o atacar, escucha con empatía y busca un entendimiento mutuo, priorizando el diálogo y la conciliación. 9. No necesitas ser perfecto, solo ser humano. Acepta tanto tus fortalezas como tus debilidades y aprende de cada experiencia. No te castigues por los errores, sino considéralos oportunidades de crecimiento. Practica la autocompasión y la humildad, tanto contigo mismo como con los demás. 10. La felicidad constante no es el objetivo, sino la conciencia de tus emociones. No suprimas ni rechaces lo que sientes, en cambio, acéptalo y exprésalo de manera saludable. No te aferres solo a lo positivo ni huyas de lo negativo, sino busca el equilibrio y la paz interior más allá de las circunstancias externas. Al concluir este viaje reflexivo a través de Atrévete a no gustar, llegamos a una poderosa conclusión que resuena profundamente en nuestra vida cotidiana. El libro nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el éxito, la felicidad y las relaciones. Nos desafía a alejarnos de la constante búsqueda de la aprobación externa, un ciclo que nos consume y nos aleja de nuestra auténtica esencia. En lugar de vivir para cumplir con las expectativas de los demás, el libro nos enseña a vivir fieles a nosotros mismos. A abrazar nuestras imperfecciones y a encontrar la paz interior al aceptar quienes somos en el momento presente. El mensaje central que nos deja Atrévete a no gustar es que la verdadera libertad y satisfacción no se encuentran en la validación ajena ni en los logros externos, sino en la autenticidad y la autoaceptación.
Nos enseña que la vida no es una competencia, y que las relaciones interpersonales, lejos de ser una fuente de conflicto, pueden ser una oportunidad para contribuir al bienestar común, donde cada uno vive y crece sin compararse ni buscar el reconocimiento. El libro nos recuerda que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, donde el sufrimiento y los desafíos no son enemigos, sino oportunidades de crecimiento. Nos invita a vivir sin miedo al juicio, a dejar de aferrarnos a un pasado que ya no existe ni a un futuro incierto, y a encontrar la paz al vivir en el aquí y ahora. Es una llamada a liberarnos de las cadenas del ego, a soltar la idea de ser especiales o diferentes, y a encontrar nuestro verdadero valor en nuestra autenticidad. En nuestra vida diaria, Atrévete a no gustar nos impulsa a liberarnos de las expectativas ajenas, a tomar el control de nuestras decisiones, a aceptar nuestras limitaciones y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Nos enseña que solo cuando dejamos de intentar agradar a los demás, cuando dejamos de vivir para cumplir con sus deseos y comenzamos a vivir para nosotros mismos, podemos encontrar la verdadera paz, la libertad y, en última instancia, la felicidad auténtica. Lo más revelador de este proceso es que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, ni de la vida idealizada que a veces imaginamos. La paz interna proviene de la aceptación de lo que somos en este momento, sin la necesidad de cambiar nada para encajar en las expectativas ajenas. Este libro es un recordatorio de que el cambio profundo y significativo comienza en el momento en que nos aceptamos tal y como somos, sin las máscaras ni los filtros que la sociedad espera de nosotros. Nos da las herramientas para dejar ir las cargas del ego y encontrar la verdadera esencia de nuestra vida, enseñándonos que, al final, la mayor libertad es vivir genuinamente, sin miedo, sin reservas y sin la necesidad de ser algo más que quienes ya somos. Al interiorizar estas enseñanzas, surge una pregunta inevitable: ¿cómo aplicarlas en nuestro día a día? La teoría puede ser inspiradora, pero la verdadera transformación ocurre cuando llevamos estos principios a la práctica. Se trata de pequeños actos cotidianos que reflejan nuestra decisión de vivir con autenticidad, decir no cuando algo no resuena con nosotros, expresar nuestras opiniones sin miedo al rechazo y aceptar las diferencias sin necesidad de imponer nuestra perspectiva. Además, este proceso no es instantáneo ni lineal. Habrá momentos de duda, en los que la tentación de buscar validación externa regrese. Sin embargo, cada paso hacia una vida más auténtica refuerza la confianza en nosotros mismos. La clave está en la constancia, en recordar que el crecimiento personal es un camino continuo, no un destino fijo. Por otro lado, este enfoque no significa desconectarnos de los demás ni vivir en aislamiento. Al contrario, aprender a relacionarnos desde la autenticidad nos permite construir vínculos más genuinos y profundos. Al dejar de buscar la aprobación constante, nuestras interacciones se vuelven más sinceras y enriquecedoras, basadas en el respeto y la conexión real en lugar de la necesidad de ser aceptados. Atrévete a no gustar no es solo una invitación a cuestionar nuestras creencias, sino un llamado a la acción. Es una oportunidad para romper con patrones limitantes y comenzar a vivir de manera más plena y consciente. Aceptarnos sin reservas nos brinda la libertad de experimentar la vida con mayor claridad y satisfacción, sin el peso de expectativas externas que nos alejan de nuestro verdadero propósito. Al aplicar estos principios en nuestra vida, también nos enfrentamos a un desafío crucial: la resistencia del entorno. No todos comprenderán nuestro cambio, y algunas personas incluso lo cuestionarán o rechazarán. Es natural que quienes están acostumbrados a vernos de cierta manera reaccionen con escepticismo cuando comenzamos a actuar con mayor autenticidad. Sin embargo, esto no debe desmotivarnos, sino reforzar nuestra convicción de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. En este proceso, es fundamental rodearnos de personas que respeten nuestro crecimiento y nos inspiren a seguir adelante. No se trata de eliminar relaciones, sino de fortalecer aquellas que nos aportan bienestar y nos permiten ser nosotros mismos sin miedo al juicio. Aceptar que no siempre agradaremos a todos nos libera de la carga de tratar de encajar en moldes que no nos representan. Además, el camino hacia una vida más auténtica requiere paciencia y autocompasión. Habrá momentos en los que dudemos de nuestras decisiones o en los que caigamos en viejos patrones de búsqueda de validación. En lugar de ver esto como un retroceso, es importante reconocerlo como parte del proceso.
Cada intento de vivir con mayor honestidad, aunque imperfecto, nos acerca más a una existencia libre de máscaras y falsas expectativas. Con el tiempo, esta nueva manera de vivir se convierte en algo natural. Nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no está en la aprobación externa, sino en la tranquilidad de saber que estamos siendo fieles a nosotros mismos. Aprendemos a valorar nuestras elecciones sin necesidad de justificaciones y encontramos una satisfacción más profunda en cada paso que damos hacia una vida más plena y consciente.